Desde el principio de los tiempos, la humanidad no fue meramente creada, sino emanada a imagen y semejanza de lo divino. No nacimos como esclavos de una fuerza superior, sino como custodios y portadores del mismo poder primordial que dio forma a las estrellas. Durante eones que la memoria moderna apenas roza, los dioses caminaron entre los hombres, no como seres distantes y míticos, sino como compañeros de una existencia donde lo que hoy llamamos milagro. Entonces era una realidad tan palpable y cotidiana como el amanecer o el fluir de un río. Los hombres y mujeres de esa era primordial sanaban la enfermedad con la mera intención, dirigiendo la energía vital a través de sus manos. Movían la materia con la pura potencia de la mente, haciendo que las montañas temblaran y las aguas se aquietaran. Y, lo más asombroso, creaban realidades enteras con la vibración precisa de sus palabras, un eco del verbo primigenio. Pero, como en todo gran relato, algo fundamental se quebró. Un pacto sagrado, tejido entre los reinos visible e invisible, fue roto en silencio. Una verdad esencial sobre la naturaleza del ser humano, que nos hacía iguales a los dioses en potencial creativo, fue deliberadamente enterrada bajo capas de dogmas y mitos. El conocimiento ancestral, que empoderaba al hombre para recordar su origen divino, fue sellado en libros y pergaminos que, se dijo, jamás debían ser abiertos. Este volumen que ahora sostienes o escuchas es uno de esos manuscritos olvidados, una reliquia de una era distinta. No te narrará la historia convencional del mundo, con sus guerras y sus imperios, sino la historia profunda y personal del poder inherente que te fue arrebatado. No encontrarás en estas páginas discursos sobre la fe ciega, ni sobre la obediencia sumisa, ni sobre una salvación que debe ser mendigada. Este libro te hablará de lo que auténticamente eres, de la chispa inextinguible que reside en tu interior. Cuando logres desprenderte de la creencia limitante de que naciste incompleto, de que eres un ser defectuoso en busca de algo fuera de ti, comprenderás que este texto no ha sido encontrado por casualidad. En realidad, ha sido recordado, convocado por una resonancia profunda, porque el alma humana no busca aquello que no ha sentido antes en su esencia más íntima. Y si tus ojos se posan en estas letras, o tus oídos captan estas palabras, es porque una parte antigua y silenciada en ti aún vibra con la verdad de los dioses. Esa misma verdad que fue borrada con saña, perseguida sin tregua y distorsionada hasta el punto de la caricatura a lo largo de los siglos. No esperes que este libro te revele algo absolutamente nuevo o desconocido. Su propósito es mucho más profundo. Te hará recordar lo que tu alma, en su infinita sabiduría, jamás olvidó por completo. Prepárate, porque al escuchar cada palabra resonar en tu interior, una parte ancestral de tu ser, que ha estado dormida bajo el peso del olvido, comenzará a despertar con una fuerza silenciosa pero imparable. Capítulo 1. El día que los dioses fueron humanos. Hubo un tiempo, no registrado en los anales de la historia oficial, en que los dioses caminaban entre nosotros, no como figuras etéreas o deidades celestiales. No venían de las alturas en naves resplandecientes, ni habitaban templos de oro suntuosos y distantes. Eran, de hecho, seres humanos, humanos en cuerpo y espíritu, pero con una diferencia abismal. Eran humanos que recordaban su origen y su poder innato. No poseían alas visibles, y sin embargo, sabían volar por encima de las limitaciones de la materia y la gravedad. No se sentaban en tronos de poder material, pero su sola presencia, serena y consciente, ordenaba la vida a su alrededor, armonizándola. Porque el verdadero poder, el que emana del corazón del universo, no necesitaba de espectáculo, de grandes gestos o de demostraciones ruidosas. Le bastaba con ser, con existir en plenitud. Hace miles de años, en las primeras tierras del mundo, donde las civilizaciones comenzaban a florecer, la gente no rendía culto a ídolos de piedra tallados o a figuras de barro inanimadas. Su reverencia más profunda la dedicaban al conocimiento, a la sabiduría interior, a esa chispa divina que ardía sin llama visible en el centro del ser de cada individuo. Adoraban ese fuego sagrado que todo lo transformaba, purificándolo, sin consumir absolutamente nada en su proceso. Los egipcios,
con su profunda comprensión de la energía sutil, lo llamaron Ka, la fuerza vital. Los mayas, inmersos en sus calendarios cósmicos, lo conocían como Chulel, la esencia del espíritu. Los hindúes, en sus milenarias escrituras, lo identificaron como Atman, el alma individual que es uno con el Brahman universal. Los griegos, amantes de la lógica y la razón, lo denominaron Logos, la palabra creadora y la razón cósmica. Los sumerios, pioneros de la civilización, hablaban del Me, los decretos divinos que ordenaban el universo. Y los hebreos, en sus textos más antiguos, se referían a él como Ruaj, el aliento divino, el espíritu que da vida. Era, en esencia, el mismo principio universal, la misma verdad profunda, aunque expresada con distintos nombres en diversas culturas. Era el recuerdo viviente de que el ser humano había nacido de lo divino, no como una creación separada, sino como una extensión, y que en su interior dormía, esperando ser despertado, un Dios olvidado. En esa era no existía una separación artificial entre lo espiritual y lo cotidiano. Lo sagrado no era un concepto abstracto o un lugar al que se visitaba esporádicamente en un templo para hacer ofrendas. Era una presencia palpable que se respiraba con cada pensamiento que surgía, con cada palabra pronunciada, con cada gesto, por insignificante que pareciera. Era la conciencia de que cada acción era un acto de creación, cada momento una comunión con lo divino. Los antiguos sabían, con una certeza inquebrantable, que el universo no respondía a las súplicas lastimeras de quien se percibía desde la carencia, desde la falta. Respondía, en cambio, a la vibración potente y armónica de aquel que vibraba en coherencia, cuya intención, palabra y emoción estaban alineadas con su verdadera naturaleza. Pero el tiempo, ese ladrón silencioso y paciente, inició su obra de erosión. Poco a poco, casi imperceptiblemente, uno a uno, los dioses internos, la chispa divina en el corazón de los hombres, fueron cayendo en el olvido. Y esto no ocurrió por una guerra devastadora, ni por un castigo divino que cayera del cielo. Fue el resultado de una enfermedad mucho más lenta y mortal, una dolencia del espíritu que se infiltró sin ruido. La desconexión. Olvidaron quiénes eran realmente, cuál era su origen y su poder innato. Y al olvidar esa verdad esencial, se hicieron esclavos de las circunstancias, de los miedos y de las creencias limitantes. El poder que antes dominaban con la simple fuerza de un pensamiento, ahora lo suplicaban de rodillas, como limosna. El fuego interior que antes encendían con la pura voluntad de su espíritu, ahora lo pedían al cielo, temerosos. El agua, que antes les hablaba con la voz de su propia alma, ahora la buscaban afuera, en fuentes externas y distantes. Y la materia, que alguna vez obedeció dócilmente a su intención creativa, ahora permanecía inerte, sorda a sus ruegos. Así fue como comenzó la era de los altares externos, de las 1000 plegarias susurradas a un vacío percibido, de las jerarquías inventadas y los sacerdocios autoproclamados. Todo ello diseñado para llenar el inmenso hueco de un poder que ya no recordaban poseer en sí mismos. Y con el paso inexorable de los siglos, los pocos hombres y mujeres que aún recordaban la verdad de su divinidad, los portadores de la memoria ancestral, se volvieron cada vez más raros, más excepcionales. A estos seres, la sociedad del olvido los tildó de locos, de brujos o de herejes. Susurrando sus nombres con miedo y desprecio, los persiguieron, porque su sola existencia, su mera presencia consciente, desafiaba las cómodas y limitantes estructuras del sistema del olvido que se había instaurado. Pero el alma, esa esencia eterna, no olvida jamás. Simplemente espera, paciente, el momento oportuno. Y cuando un alma, en cualquier rincón del mundo, vuelve a recordar su verdadera naturaleza, esa chispa divina, que parecía apagada, se reactiva con una luz interior, y con ella renace el Dios dormido que anidaba en su interior. Esto que te presento no es un mero mito, una fábula para entretener. Esto es historia prohibida, una verdad tan inmensamente poderosa que fue enterrada a propósito bajo montañas de símbolos religiosos complejos, de dogmas opresores
y de temores ancestrales. Porque si la humanidad entera recordara su poder inherente, no habría imperios que dominar, no existiría el miedo que paraliza, y no habría control que ejercer sobre las masas. Y por eso, esta verdad fue silenciada con tanto ahínco. Pero hoy, en tu interior, esa llama ancestral puede volver a encenderse. Porque este no es un libro diseñado para que aprendas algo completamente nuevo. Es un libro para que recuerdes lo que ya eres, lo que siempre has sido. Y si al leer o escuchar estas palabras sientes que algo dentro de ti arde con una intensidad sin consumirse, es la señal inequívoca de que el fuego eterno de tu divinidad ha despertado. Y en el próximo capítulo desvelaremos un secreto aún más profundo. Recordarás el lenguaje arcano con el que los antiguos dioses, y tú mismo en tu esencia, creaban la realidad. El lenguaje del alma, la palabra. Capítulo 2. La palabra que dio forma a la materia. En los primeros días, antes del tiempo tal como lo conocemos, antes de que el mundo tuviera siquiera un nombre, antes de la materia densa y la forma visible, solo existía un susurro. Un susurro sin boca física, sin lengua articulada, sin el aliento que impulsa el sonido, pero impregnado de una intención pura y omnipotente. Ese susurro primigenio fue la primera palabra, la vibración original. Y esa palabra no fue solo sonido, sino la creación misma, el impulso inicial que manifestó todo lo existente. Las antiguas culturas, a diferencia de la visión reduccionista actual, no concebían el lenguaje como una mera herramienta para describir un mundo preexistente. Para ellos, era un instrumento vivo y poderoso para moldear, dar forma y manifestar la realidad misma. Los sabios de Sumeria, en sus tablillas de arcilla, no solo grababan registros históricos o comerciales, sino también complejas geometrías sonoras, patrones vibratorios que, creían, influían en el tejido de la realidad. Los egipcios, con sus intrincados jeroglíficos, tallaban símbolos en la piedra, sabiendo que la vibración inherente a esos pictogramas trascendía la dureza del material, activando energías. En la India, los Vedas, considerados textos sagrados, no eran simplemente libros para ser leídos con la mente. Eran colecciones de sonidos y mantras para ser cantados, para activar realidades específicas y despertar estados de conciencia. Cada letra, cada sílaba en aquellas lenguas sagradas no era un simple signo, era una puerta dimensional, una chispa viva del fuego original de la creación, capaz de invocar y transformar. En aquel entonces, hablar no era un acto trivial de comunicación. Era invocar, era crear, era dar existencia tangible a lo que antes solo era intención. Y entonces, en algún momento crucial, ocurrió el olvido, la gran desconexión. La humanidad, despojada de su conciencia divina, comenzó a usar la palabra sin alma, vacía de intención sagrada. La empleaba para complacer a otros, para convencer con engaños, para mentirse a sí misma. Y el verbo, que alguna vez fue el canal directo de lo divino, se degradó hasta convertirse en ruido, en una cacofonía sin poder real. Olvidamos la verdad fundamental de que toda palabra que pronunciamos crea una forma energética, y que cada frase que articulamos es un acuerdo silencioso que hacemos con la realidad. Y así, sin ser conscientes de ello, comenzamos a repetir decretos autoimpuestos, que actuaban como maldiciones diarias, tejiendo nuestra propia prisión. No sirvo para esto, siempre me traicionan, yo no soy suficiente. Sin darnos cuenta, cada una de esas frases, cargada de una vibración negativa, esculpía en silencio los muros invisibles de nuestra propia cárcel. Esto no ocurría porque el universo fuera un ente castigador, sino porque el universo es, en su esencia más pura, un obediente espejo. Es un espejo vasto e impersonal, que no piensa, que no juzga, pero que responde con una fidelidad absoluta a lo que le presentamos. No responde a tu deseo más profundo, a ese anhelo latente en tu corazón que apenas te atreves a susurrar. Responde, en cambio, a tu convicción más frecuente, a la vibración constante que emites con tus palabras y pensamientos habituales. El universo es un oyente incansable de lo que tú más repites, y construye, ladrillo a ladrillo,
su realidad basándose en ello. Si cada día afirmas que el amor inevitablemente duele, el universo, en su obediencia, construirá relaciones que te lo confirmarán. Si cada día insistes en que no puedes lograr algo, no te presentará razones ni oportunidades para que sí puedas. Y es precisamente aquí, en la conciencia de lo que pronuncias, donde habita uno de los poderes más prohibidos y celosamente guardados por las fuerzas del olvido. Porque cada palabra que brota de tus labios, cada pensamiento que resuena en tu mente, lleva consigo la semilla potentísima de tu futuro, la blueprint de lo que está por manifestarse. Hablar no es solo comunicar información, es programar tu realidad, es tejer, con hilos invisibles pero poderosos, el tapiz de lo que vendrá. Por eso, los sabios de la antigüedad guardaban un silencio profundo durante días, incluso semanas, antes de pronunciar una sola decisión importante o un decreto. Era una práctica de purificación y alineación. Por eso mismo se enseñaba que el sabio habla poco, porque cuando lo hace, sus palabras están tan cargadas de intención y coherencia que su impacto es transformador. Cuando el sabio habla, el mundo mismo se altera. Y tú, que lees estas líneas, puedes volver a hablar de esa manera. Puedes volver a articular la palabra como un dios olvidado, despertando ese poder latente. No es magia en el sentido de una ilusión, es recordar la ciencia de la creación. Comienza hoy mismo. Obsérvate con atención cuando uses palabras como nunca, siempre en un contexto negativo, o no puedo. Detente un instante, respira profundamente y cambia esa frase limitante por una que expanda tu potencial, que encienda tu espíritu, que abra nuevas posibilidades. No digas, esto me supera, es demasiado para mí. Di con convicción, esto me transforma, me hace más fuerte y sabio. No digas, yo no valgo, soy insignificante. Di con firmeza, estoy recordando mi valor intrínseco, mi divinidad. No digas nunca, jamás lo lograré, es imposible. Di, con fe y perseverancia, cada día, con cada paso, me acerco más a mi verdadera esencia y a mi propósito. Porque lo que pronuncias con fuerza, con convicción de que es verdad, lo atraes hacia ti como un imán cósmico. Y lo que repites con una convicción profunda, con la certeza de tu alma, lo encarnas, lo vives, lo conviertes en tu realidad palpable. Así es como se teje la nueva realidad, tu nueva realidad. No con un esfuerzo brutal y una lucha extenuante, sino con palabras vivas, conscientes, impregnadas de tu intención divina. Tú no eres un mero receptor pasivo de la vida, tú eres el verbo en acción. Y si eliges bien tus palabras, con sabiduría y coherencia, te conviertes conscientemente en el autor y el creador de tu propio destino. En el próximo capítulo, desvelaremos una verdad que te hará trascender aún más tus limitaciones. Descubrirás que no solo el lenguaje tiene el poder de moldear el mundo a tu alrededor, sino que el tiempo mismo puede obedecer a la vibración de tu alma. Y entonces, por fin, comprenderás que no estás atrapado en el tic-tac implacable del reloj, sino en la forma en que lo nombras, en la creencia que tienes sobre él. Capítulo 3. Cuando el tiempo obedecía al alma. Hubo una época, mucho antes de que la civilización cayera en el olvido, en que el tiempo no era percibido como una cárcel de la que había que escapar, ni una mercancía que se perdía o se ganaba. Era, en cambio, una extensión fluida y sagrada del alma misma. Antes de la invención de los relojes mecánicos, antes de que la humanidad, en su afán de control, dividiera los días en horas arbitrarias, las horas en minutos efímeros y los minutos en prisiones invisibles que nos encadenan a la prisa, el tiempo era algo venerable. Era sagrado, viviente y cíclico, como el majestuoso recorrido de la luna en el cielo, como el ritmo constante de nuestra propia respiración, como los latidos incesantes del corazón. Las antiguas civilizaciones, con una sabiduría que hoy apenas vislumbramos, no vivían corriendo frenéticamente contra el tiempo, intentando apresurar cada instante. Por el contrario, vivían en una profunda sincronía con él,
danzando al compás de sus ritmos naturales. Los mayas, por ejemplo, maestros en la comprensión de los ciclos cósmicos, no medían el tiempo con la intención de controlarlo o de someterlo a su voluntad. Su propósito era comprender su resonancia profunda con el alma humana y con el universo. Para ellos, cada día no era solo una unidad de medida, sino que poseía una energía particular, un ritmo único, una verdad reveladora. Jamás preguntaban, con la urgencia moderna, ¿qué hora es? Su pregunta era mucho más profunda y significativa. ¿Qué energía trae este instante? ¿Qué nos revela este momento sagrado? En Egipto, los iniciados en los misterios sabían que el tiempo no era una línea recta e ineludible, sino una espiral sagrada, un eterno retorno. Y comprendían que el alma podía moverse, conscientemente, dentro de esa espiral, accediendo a diferentes puntos del pasado o futuro, si recordaba cómo activar esa habilidad. En la India, los antiguos rishis, a través de prácticas meditativas profundas y prolongadas, podían trascender las limitaciones del tiempo lineal, hasta el punto de desaparecer de él. Podían pasar días enteros sin moverse, sin sentir hambre, sin ser afectados por las necesidades físicas, porque entendían una verdad crucial. El tiempo no existe en el tic-tac de un reloj externo, sino en la calidad y dirección de nuestra atención. Allí donde posas tu atención, allí reside tu experiencia del tiempo. Y entonces, una vez más, ocurrió la gran desconexión. La humanidad, en su deriva hacia el olvido, perdió esta profunda sabiduría. Y en ese olvido nació la ansiedad, esa sensación corrosiva de que siempre nos falta algo. Se nos enseñó, de manera insistente y limitante, que el tiempo se escapa, que debemos correr para alcanzar metas imposibles, que hay que llegar a algún lugar ilusorio, que debemos lograrlo todo antes de envejecer y morir. Nos repitieron incansablemente que no hay tiempo, y al creer esa mentira, le otorgamos un poder inmenso a la prisa frenética, a la culpa aplastante por no ser suficientes, al miedo constante de estar tarde en la carrera de la vida. Pero lo que nadie nos dijo, y lo que los sabios antiguos conocían, es que el tiempo no es una entidad absoluta e inmutable. El tiempo es, en su esencia, relativo, y no solo para las intrincadas ecuaciones de la física cuántica, sino, y quizás más importantemente, para el alma. ¿Acaso no has experimentado instantes que duran solo segundos y sin embargo nos transforman para siempre, grabándose en nuestra memoria como si fueran siglos? Y por otro lado, ¿no hay años enteros que pasan velozmente, monótonos y sin dejarnos absolutamente nada significativo? ¿Y sabes por qué sucede esto? Porque el tiempo, en su flexibilidad, obedece y se pliega a la vibración que tú mismo emites desde tu ser. Cuando vibras en el miedo, en la ansiedad o la carencia, el tiempo se acelera de manera vertiginosa, haciéndote sentir que se te escurre entre los dedos. Cuando vibras en el amor, en la gratitud o la plenitud, el tiempo se expande, regalándote una sensación de eternidad en el presente. Cuando estás plenamente presente, enraizado en el aquí y el ahora, el tiempo se vuelve eterno, un espacio sin límites. Cuando estás ausente, perdido en preocupaciones pasadas o futuras, el tiempo se escurre de tu conciencia como arena fina entre los dedos, sin dejar rastro. Este es otro de los poderes olvidados por la humanidad, el dominio vibracional del tiempo. No se trata de controlarlo de forma dictatorial, sino de armonizar con él, de entrar en una sincronía consciente para hacer que trabaje a tu favor, en lugar de sentirte arrastrado por él. Esto no es una mera metáfora poética, es una realidad palpable. ¿Nunca te ha sucedido que, en un momento de profunda inspiración creativa, o inmerso en una actividad que amas, el tiempo simplemente desaparece? Horas que se sienten como minutos, ideas que fluyen sin esfuerzo, cuerpo y mente vibrando en un mismo pulso armónico. Eso no es una casualidad. Eso es tu alma recordando cómo moverse, con gracia y libertad, fuera de los confines del tiempo lineal. Y también has vivido lo opuesto.
Minutos que se estiran y parecen horas interminables cuando estás ansioso, cuando sufres por alguna situación o cuando esperas algo con impaciencia. Esa es la prueba irrefutable. El tiempo responde, sin lugar a dudas, a tu estado interno, a la vibración que emana de ti. Por eso, los sabios de todas las épocas no buscaban más tiempo en el reloj. Buscaban más presencia en cada instante de sus vidas. Porque cuando estás verdaderamente aquí, ahora, con plena conciencia, el tiempo no te domina ni te apresa. Se convierte en un aliado, en un compañero dócil de tu viaje. La clave no reside en hacer más cosas en menos tiempo, en una carrera sin fin. La clave reside en ser más, en plenitud, en cada momento que se te concede. Y cuando logras esto, un milagro silencioso comienza a ocurrir. La vida empieza a abrirse ante ti con un ritmo nuevo, orgánico, sin esfuerzo forzado, sin apuros innecesarios, sin el miedo paralizante de perderte algo. Porque lo esencial, lo verdaderamente importante, nunca se pierde. Se vive, se experimenta en cada respiro. Este es el arte olvidado de armonizar con el tiempo. Dejar de correr incesantemente para alcanzar algo futuro y comenzar a estar plena y conscientemente en el presente para recibir las bendiciones que ya esperan por ti. Cambia tu relación con el tiempo y cambiarás fundamentalmente tu vida entera. Detente un momento, respira profundamente. No estás tarde, nunca lo estuviste, ni lo estarás. Estás justo en el lugar y el momento perfecto donde tu alma puede transformarse y recordar su verdadera esencia. Y cuando dejes de pelear inútilmente contra el reloj, cuando sueltes la resistencia, verás que el tiempo no es un enemigo que te persigue. Es un espejo sagrado, uno que refleja con absoluta precisión la frecuencia de tu propia conciencia. Porque cuando el alma está lista, cuando se alinea con su verdad, el tiempo mismo obedece. En el próximo capítulo, desvelaremos que el fuego que sientes arder dentro de ti no tiene el propósito de destruirte o castigarte, sino de revelarte tu esencia más pura. Capítulo 4. El fuego que no quema, energía viva. Hubo un tiempo en la memoria ancestral, mucho antes de que el fuego fuera asociado con el castigo o el infierno, en que no destruía, sino que despertaba. No era un elemento de aniquilación, sino una fuerza vibrante de vida en constante movimiento y transformación. En los antiguos templos caldeos, los sabios encendían con reverencia una llama eterna, que no tenía como único propósito iluminar el lugar físico. Su verdadera función era recordar a los presentes la existencia y la potencia del fuego sagrado que ardía, inextinguible, en el interior de cada ser humano. Ese fuego, que no consume la esencia, sino que purifica y revela. Los griegos, en su búsqueda de la sabiduría, lo llamaron pneuma, el aliento vital, el espíritu. Los egipcios, con su conocimiento místico, lo conocían como Sem, la fuerza vital inherente. Los Vedas de la India lo nombraron Agni, el fuego divino, el principio de la transformación. Y los alquimistas, obsesionados por la transmutación, lo buscaron incansablemente durante siglos, pero no lo encontraron en el oro físico ni en la materia densa. No, el verdadero fuego alquímico estaba, y siempre ha estado, en el alma despierta, en la energía viva y vibrante que se activa en una persona cuando recuerda plenamente quién es. El fuego, para los antiguos, no era un fenómeno externo, ajeno a nosotros. Era una expresión intrínseca del interior, una fuerza invisible pero poderosísima que transforma las limitaciones, que transmuta las bajas energías, que quema y disuelve las máscaras que construimos para protegernos, pero que deja intacto el rostro real, la esencia auténtica del ser. Y ese fuego, esa energía vital, vive en ti, latente, esperando ser reconocida. Lo has sentido, sin duda, en esos momentos de revelación profunda, cuando una verdad esencial te sacude desde el centro de tu ser. Lo has percibido en tu pecho, como un calor expansivo, cuando te conectas con algo más grande que tú mismo, con un propósito trascendente. Lo has experimentado cuando una pasión genuina se enciende desde lo más profundo de tu ser y ya no puedes ignorarla más.
Ese fuego no es rabia destructiva, ni ansiedad paralizante. Es energía pura, vitalidad en su estado más prístino. Pero, lamentablemente, se nos enseñó a temer a ese fuego interior. Nos dijeron que arder era peligroso, que si sientes demasiado, ibas a sufrir inevitablemente, que si brillas mucho, incomodarías a los demás y serías rechazado. Así que, con el tiempo, fuimos apagando esa llama interna poco a poco, día tras día, bajo el peso de normas sociales restrictivas, con silencios impuestos y con la culpa que nos hacían sentir por ser nosotros mismos. Y lo que quedó, en lugar de un ser ardiente y vibrante, fue un cuerpo apenas templado, una mente ocupada en mil trivialidades, pero un alma profundamente congelada, desprovista de su calor vital. ¿Y sabes lo que ocurre cuando el fuego interior, esa chispa creadora, se apaga? Pierdes, gradualmente, la capacidad innata de crear tu realidad, de transformar tus circunstancias, de dar vida a una nueva versión de ti y del mundo que te rodea. Porque el fuego es por naturaleza movimiento, flujo, vida. Y sin él todo se estanca, se paraliza, se vuelve inerte. Pero aún estás a tiempo. Puedes, en este mismo instante, volver a encender esa llama. Porque el fuego sagrado de tu esencia no se extingue nunca por completo. Solo se oculta, latente, esperando pacientemente que lo nombres, que lo reconozcas y lo invites a manifestarse. ¿Cómo se despierta este fuego ancestral? No se logra con esfuerzo brutal, ni con una lucha agotadora. Se despierta con la presencia plena, con la conciencia del momento actual y con la autenticidad radical de ser quien eres. Cuando te atreves a hablar tu verdad, sin miedo al juicio. Cuando te permites hacer lo que amas con pasión genuina. Cuando sanas las heridas de tu historia, liberando viejos patrones. Cuando dejas de mentirte a ti mismo para encajar en expectativas ajenas. En esos momentos, el fuego sagrado se enciende solo, de manera espontánea. Y entonces lo comprendes con absoluta claridad. El dolor que sentías no era el fuego, el enojo o la ira tampoco eran el fuego. Eran solo el humo, las señales de una combustión incompleta. El fuego verdadero no quema tu esencia, lo que eres en tu núcleo. Quema lo que no eres, las ilusiones, los miedos, las capas superficiales, y deja intacto lo que siempre fuiste. Pura luz y potencia. Por eso, las iniciaciones antiguas, esos ritos de paso hacia la sabiduría, a menudo se realizaban con fuego, no para destruir físicamente al iniciado, sino para desnudarlo simbólicamente de sus miedos arraigados, de sus mentiras autoimpuestas, de sus apegos materiales y emocionales. Porque solo aquel que se atreve a arder en su propia verdad puede renacer, como el ave fénix, más fuerte y auténtico. Este es otro secreto olvidado por la humanidad. El fuego es, en verdad, un portal. Un portal que no se cruza con los pies físicos, sino con el alma encendida, con el espíritu vibrante. Y tú, que escuchas estas palabras, aún llevas esa chispa divina en tu interior. Quizás sea pequeña, quizás esté dormida bajo las cenizas del olvido, pero está viva. Y si te atreves a mirar hacia adentro, si dejas de tenerle miedo a tu propia energía, a tu propio poder, el fuego te revelará tu verdadero rostro, el rostro del Creador. Porque no estás hecho para temer al fuego, estás hecho para ser fuego. En el próximo capítulo desentrañarás la verdad sobre tu alma, que no fue creada para encerrarte, sino para ser tu puente de regreso a casa, a tu origen divino. Capítulo 5. El alma era un puente, no una cárcel. Durante siglos incontables, se nos ha inculcado la creencia de que estábamos atrapados, confinados en este cuerpo mortal, como en una prisión. Se nos dijo que el alma fue enviada a este plano como un castigo divino, como una deuda que saldar, como una penitencia por algún error primordial cometido en un tiempo inmemorial. Y nosotros, con la inocencia del olvido, lo creímos. Creímos que estábamos irremediablemente lejos del cielo, lejos de los dioses, lejos de nuestro verdadero hogar. Aceptamos la idea de que la vida en la tierra era una condena, una especie de prisión, y que la muerte era la única puerta de salida,
la única vía de escape hacia la libertad. Pero esa narrativa era una distorsión. No fue así en absoluto. Los sabios antiguos, aquellos que vivían en conexión con la sabiduría universal, jamás concibieron el alma como una condena o un confinamiento. Para ellos, el alma era, por encima de todo, un puente sagrado, una conexión viviente entre mundos, entre dimensiones insospechadas, entre lo visible y lo invisible. El alma no era una reclusa encarcelada en la materia. Era una viajera audaz y curiosa, una exploradora de infinitas experiencias. Y cada vida, con sus alegrías y sus desafíos, era simplemente una estación en su vasto y enriquecedor viaje. En la India ancestral, se hablaba del Atman no como un prisionero, sino como una chispa divina del todo, una partícula del espíritu universal que se aventura a través de las existencias para recordar, a través de la experiencia, su propia grandeza inherente y su unidad con el cosmos. En Egipto, los misterios del Ba y el Ka, aspectos del alma, revelaban que ambos se unían tras la muerte, no para ser juzgados, sino para regresar, purificados y enriquecidos por el viaje, al origen divino de donde habían partido. En las culturas chamánicas de todo el mundo, se sabía que el alma no estaba limitada al cuerpo físico. Podía salir de él en estados alterados de conciencia, viajar a otros planos para curar enfermedades, buscar conocimiento o encontrar respuestas vitales más allá del velo de la materia densa. Entonces, la pregunta clave es: ¿cómo llegamos a creer, de manera tan arraigada, que nuestra alma estaba aquí para pagar alguna culpa o castigo? Fue el resultado de una combinación poderosa: el miedo sembrado por doctrinas limitantes, el dogma impuesto por estructuras de poder y, sobre todo, el olvido de nuestra verdadera naturaleza. Nos hicieron olvidar que no venimos aquí a sufrir sin sentido, sino a experimentar la plenitud de la existencia, a transformar las sombras en luz, a recordar la sabiduría que ya reside en nosotros. El alma no se encarcela en un cuerpo. Esa es una percepción errónea. El cuerpo físico es, en realidad, su instrumento más preciado, su templo sagrado, su puente tangible hacia el plano material. Es la nave que le permite interactuar, sentir y crear en esta dimensión. Y cuando empiezas a ver tu alma, no como una carga o una prisión, sino como este puente viviente, todo en tu percepción de la vida cambia radicalmente. Ya no buscas desesperadamente escapar de esta vida terrenal. En cambio, buscas vivirla con un propósito profundo, con una intención consciente. Ya no deseas la muerte como un mero descanso de las cargas. Deseas, con cada fibra de tu ser, despertar mientras vives, porque descubres que no hay castigos cósmicos, solo lecciones que te impulsan a crecer. Que no existen deudas kármicas ineludibles, sino ciclos de aprendizaje que te perfeccionan. Y que tú no eres una víctima pasiva del destino, sino un arquitecto consciente del tiempo y la realidad, aunque hayas olvidado tu inmenso poder. La reencarnación, tan a menudo mal interpretada como una cadena infinita de sufrimiento y repetición de errores, es en verdad una oportunidad infinita. Una oportunidad para experimentar el amor en 1000 formas distintas, para liberar memorias ancestrales que limitan, para perfeccionar tu vibración hasta que recuerdes plenamente que ya eres luz, que ya eres parte de la fuente. Y si te dijera que tu alma, en su sabiduría infinita, eligió cuidadosamente este cuerpo, este momento histórico preciso, estas aparentes heridas o desafíos en tu vida, no los eligió para castigarse, sino para sanar algo ancestral que clamaba por liberación, para transmutar una historia familiar o colectiva, para reconectar a todo un linaje con su verdad perdida. Esa es, en su esencia, la misión más grande del alma: volver al origen, a la fuente, pero con una conciencia plena y enriquecida por la experiencia. Y para eso, el alma desciende a la materia, no como una hoja arrastrada sin rumbo por el viento del destino, sino como un mensajero divino que se hace carne, que se encarna, para recordar al universo fragmentado lo que ha olvidado: su unidad. Y tú, que estás escuchando estas palabras, no eres una casualidad en este vasto cosmos. Tú también eres un alma puente, un conector entre los mundos. Quizás lo has sentido en la profundidad de tus sueños, en visiones fugaces
o en ese anhelo inexplicable de algo que no puedes nombrar, pero que sabes con certeza que existe. Y no estás roto. Simplemente estás recordando, despertando de un largo letargo. Por eso, a veces sientes que no encajas del todo en las estructuras sociales. Por eso, en ocasiones, te invade una nostalgia sin motivo aparente, una añoranza de un hogar que no conoces. Por eso, ciertas palabras o melodías te estremecen el alma hasta lo más profundo. Es tu alma activando el puente, construyendo la conexión. Y cuando ese puente interno se ilumina, las respuestas que tanto has buscado comienzan a llegar de forma sincrónica. Los dolores del pasado, incluso los más profundos, cobran un sentido redentor. La intuición se agudiza, convirtiéndose en una guía clara. Y comprendes algo que lo cambia todo. No estás aquí para aprender desde el sufrimiento o el dolor. Estás aquí para sanar el olvido, para despertar a la verdad. Y esa sanación no proviene solo de la mente racional, sino desde la presencia, desde el alma plenamente despierta y consciente. Porque, al final, el alma no busca escapar de este mundo terrenal. Su propósito es mucho más elevado. Busca unirlo. Unir el cielo y la tierra, la luz y la sombra, el recuerdo de su origen y la riqueza de la experiencia vivida. Y si te lo permites, este mismo instante, este preciso momento, puede ser el punto donde ese puente comience a brillar con una intensidad renovada. En el próximo capítulo desvelarás la razón profunda por la cual los antiguos dioses no pedían, no suplicaban, sino que simplemente recordaban. Capítulo 6. Los dioses no pedían, recordaban. Hubo un tiempo ancestral, muy distinto al nuestro, en que la humanidad no se dirigía a lo divino desde la desesperación o el ruego. No buscaban señales en el cielo como quien busca migajas caídas de un pan sagrado. No existía la súplica lastimera, ni el lamento de la carencia, ni esta angustia tan moderna que nos hace sentir incompletos y separados. En aquel tiempo remoto, los dioses, como ya hemos dicho, caminaban entre los hombres, no como superiores inaccesibles, sino como compañeros en el viaje de la existencia. Y esos hombres y mujeres que recordaban su origen divino no pedían nada. Simplemente recordaban. Recordaban que la abundancia, en todas sus formas, no era un premio que se ganaba o se concedía desde el exterior, sino una frecuencia vibratoria que se sostenía desde el interior con una gratitud silenciosa y constante. Recordaban que el amor no era algo que se buscaba desesperadamente afuera, en otras personas o situaciones, sino una energía inagotable que emanaba, pura y potente, desde el centro mismo de su ser. Vivían cada instante como quien ya posee todo, como quien ya es la plenitud en sí misma. No mendigaban salud a las estrellas distantes, ni rogaban paz a los altares vacíos, ni se arrodillaban impotentes ante los caprichos del tiempo o las imposiciones de un destino inamovible. Ellos conocían una verdad fundamental que hoy parece haber sido borrada de nuestra memoria colectiva. El universo no responde al grito de la desesperación, a la exigencia forzada. Responde con absoluta precisión a la vibración que emana de nuestro ser. Y la vibración más poderosa, la más potente y creadora de todas, es la del que recuerda quién es, la del que se sabe uno con la fuente. Ahora, lamentablemente, se nos ha enseñado lo opuesto. Nos han programado para pedir desde la carencia, para rezar como quien llora porque no posee nada, para suplicar amor como si jamás lo hubiéramos merecido. Pero cada vez que actúas de esa manera, sin ser consciente de ello, le dices al universo, a la vida misma: no lo tengo, me falta. Y la vida, en su perfecta obediencia, responde fielmente: así sea. Te concedo lo que declaras, la carencia. Los dioses antiguos lo comprendieron desde el principio de los tiempos. La manifestación, la creación de la realidad, no es el resultado de un deseo vehemente o de una súplica constante. Es el resultado del reconocimiento interno, de la certeza inquebrantable de lo que ya eres, de lo que ya posees en tu esencia divina. Por eso, cuando alguien les preguntaba cómo creaban milagros, cómo materializaban lo que deseaban, ellos no daban fórmulas complejas, ni rituales elaborados que exigieran grandes sacrificios.
Simplemente decían con una sonrisa serena: yo recuerdo. Y esa memoria, esa certeza en el alma, activaba una fuerza olvidada, una energía dormida profundamente en los huesos del alma, en la esencia misma del ser. En los templos sumergidos de Egipto, en las grutas secretas de Eleusis, en las piedras milenarias de todo el mundo antiguo que aún vibran en silencio con la memoria de la tierra, existen inscripciones grabadas. No se pueden leer con los ojos físicos, ni traducir con la mente lógica. Solo pueden ser comprendidas con el corazón despierto y la conciencia alineada. Inscripciones que susurran verdades como: todo está ya cumplido. No hay nada fuera de ti que te falte. Solo cuando dejas de pedir desde la carencia, comienzas a recibir desde la plenitud. Y no es que pedir sea intrínsecamente malo. Es que pedir desde un estado de carencia es declarar con cada fibra de tu ser que eres carente. Y lo que declaras con convicción se convierte en tu ley universal, en tu realidad innegable. Tú fuiste educado, desde tu nacimiento, para dudar de tu poder. Fuiste programado para desear desde el miedo, desde la sensación de que te falta algo. Te enseñaron a soñar con una realidad que se siente inalcanzable, imposible de lograr. Pero no estás aquí para vivir como un ser humano limitado, fragmentado y miedoso. Estás aquí para recordar tu divinidad activa, para reprogramar tu energía vibratoria y para convertir tu existencia entera en un acto consciente, deliberado y gozoso de creación. ¿Y cómo se logra esto? No con grandes esfuerzos o sacrificios. Se logra con un gesto consciente, con un pensamiento firme y enfocado, con una certeza inquebrantable que se siente en lo más profundo de tu pecho, aunque tu mente racional no pueda explicarla. Los sabios antiguos decían: no preguntes cómo, solo siéntelo como verdadero, siéntelo como ya manifestado, y lo será. Porque la certeza genuina no necesita de evidencia externa para existir. La certeza, en su poder, crea la evidencia. ¿Y qué sucede cuando recuerdas algo que te pertenece por derecho divino, por tu origen sagrado? Sucede el milagro, no como una intervención externa, sino como una alineación natural. Sucede el retorno de lo que es tuyo. Sucede la armonización perfecta con tu camino. Las personas correctas, las que te impulsan a crecer, llegan a tu vida. Las oportunidades que antes parecían esquivas se abren de par en par. Los bloqueos que te paralizaban simplemente desaparecen. No por magia, sino porque tu vibración ha cambiado y ya no resuenas con ellos. Entonces, lo que antes parecía lejano, inalcanzable, comienza a moverse hacia ti con una velocidad asombrosa, como si algo más allá del tiempo, la propia conciencia universal, te reconociera y te respondiera. Porque eso que anhelas en lo más profundo de tu corazón no es algo nuevo que debes conquistar. Es un recuerdo ancestral que empuja con fuerza desde tu alma para volver a ti, para reintegrarse en tu experiencia. Por eso hoy te invito: no pidas. Recuerda que tu energía es más antigua y vasta que tu historia personal. Recuerda que tu alma no necesita permiso de nadie para florecer en toda su magnificencia. Recuerda que tu destino no es algo que se encuentra por azar, sino que se activa conscientemente desde tu interior. Y se activa precisamente cuando dejas de pensar como un humano limitado y miedoso, y comienzas a recordar y a vibrar como el Dios creador que verdaderamente eres. En el próximo capítulo desvelarás el secreto más celosamente guardado por los antiguos, la clave universal que protegieron con sus propias vidas. La vibración como la llave maestra para cruzar y manifestar en todos los mundos y dimensiones. Capítulo 7. La vibración era la llave de los mundos. No existe barrera más impenetrable que una frecuencia vibratoria que no comprendes y no sabes cómo emular. Y no hay prisión más vasta y limitante que vibrar, sin ser consciente de ello, en la misma frecuencia de aquello que deseas con todas tus fuerzas trascender. Los antiguos sabios conocían esta verdad fundamental hasta lo más profundo de su ser. Sabían, con certeza absoluta, que el universo no está constituido por objetos sólidos y separados, sino por un vasto y dinámico océano de ondas, pulsos energéticos y vibración constante.
Todo lo que percibimos como visible y tangible es apenas el eco, la manifestación densa de lo invisible, de las intrincadas frecuencias que lo subyacen. Y a su vez, todo lo invisible, lo etéreo y lo sutil, responde al lenguaje primordial del alma, a su frecuencia vibratoria. Aquellos ancestros no eran supersticiosos crédulos, ni ignorantes primitivos, como a menudo se les ha descrito. Eran, de hecho, los guardianes de una ciencia tan profunda y precisa que hoy, en nuestra era, se disfraza bajo el velo del misticismo. Pero su conocimiento era mucho más exacto y potente que cualquier reloj atómico de nuestra época, porque comprendían el tejido vibratorio del cosmos. Hubo una época, no en los libros de texto, sino en la memoria del alma, en que el ser humano poseía la capacidad innata de alterar su realidad no con la fuerza bruta o la lucha, sino con la elegancia sutil de la armonía vibracional. Cantaban con tonos sagrados para sanar huesos fracturados y restaurar la salud. Susurraban frecuencias específicas para abrir portales dimensionales y acceder a otros planos de conciencia. Respiraban en ritmos ancestrales que alineaban el cuerpo físico con las energías de las estrellas. No adoraban a los dioses externos en un acto de sumisión. Vibraban con ellos, en una profunda resonancia de igualdad y cocreación. Y al hacerlo, el miedo, esa baja vibración, simplemente desaparecía. El caos se ordenaba en perfecta sincronía, y el milagro, en su verdadera esencia, ocurría. No porque un dios lejano lo concediera como un favor, sino porque era la consecuencia natural e inevitable de la vibración correcta, armonizada con la ley universal. En un templo olvidado, enterrado bajo las arenas movedizas de lo que hoy llamamos desierto, se encontraron inscripciones de formas circulares, como intrincadas espirales de sonido talladas magistralmente en piedra milenaria. Estos símbolos no eran meras palabras o dibujos. Eran frecuencias petrificadas, instrucciones energéticas diseñadas no para la mente lógica del observador, sino para ser decodificadas directamente por su campo energético. Uno de esos símbolos, se dice, contenía la vibración exacta y pura de la gratitud incondicional. Y quien lo contemplaba con el corazón verdaderamente abierto, experimentaba una paz tan profunda y expansiva que ningún idioma humano podría traducir plenamente. Porque la vibración no necesita convencer a la mente. La vibración transforma directamente el ser. Los sabios de la antigüedad enseñaban que todo en la vida, cada evento, cada persona, cada circunstancia, es una respuesta. Una respuesta a la frecuencia vibratoria que tú emites, de forma consciente o inconsciente. Y lo que atraes a tu realidad no lo decides con el pensamiento lógico o la voluntad forzada, sino con esa frecuencia interna que emites constantemente, a menudo sin darte cuenta. El dolor que se repite en tu vida, las relaciones que duelen y se repieren, la carencia que parece no abandonarte jamás, no son castigos divinos o el resultado de la mala suerte. Son señales claras, indicadores de una vibración activa que estás emitiendo. Cambias esa vibración interna y, como consecuencia directa, cambias el mundo externo que te responde. Pero, ¿cómo se cambia esa vibración profunda? No se fuerza con una lucha agotadora, no se impone con la voluntad férrea. Se eleva cada vez que eliges el amor y la compasión cuando el miedo te grita. Se eleva cada vez que agradeces con sinceridad, incluso cuando nada parece suficiente o perfecto. Se eleva cada vez que callas el ruido mental para escuchar la música sutil del silencio, la voz de tu alma. La vibración de nuestra existencia se eleva con una fuerza incontenible cuando nos atrevemos a alinear nuestro ser con la verdad más profunda de nuestra alma, aun si el mundo, en su ceguera o en su miedo, la rechaza sin comprender. Cuando elegimos no traicionar esa esencia sagrada que nos define, incluso si el camino de la autenticidad nos causa un dolor punzante, las escuelas antiguas, en su sabiduría ancestral, revelaban a sus iniciados una verdad tan potente que los imperios la temían sobre todas las cosas. No necesitamos templos de piedra para buscar lo divino. No necesitamos deidades externas a las que rendir pleitesía. Nuestra única y verdadera necesidad es aprender a sintonizar, a vibrar en perfecta resonía
con aquello que anhelamos en lo más íntimo de nuestro espíritu. Y cuando logramos alcanzar esa sintonía, cuando dominamos el arte de la vibración consciente, el universo, que antes parecía una lotería caprichosa de probabilidades inciertas, se revela como lo que realmente es: un espejo fiel e inquebrantable, un sistema exacto y majestuoso, una danza cósmica que no es dictada por órdenes externas, sino dirigida por la energía de nuestra propia alma. ¿Y qué prodigio acontece cuando nos atrevemos a vibrar con aquello que, aunque aún no ha tomado forma en nuestra realidad visible, ya existe en el reino de lo posible? Sucede entonces el milagro invisible, ese acto de magia interna que reconfigura nuestra percepción. Nuestro campo energético se transforma, nuestro entorno se reordena ante nuestros ojos, y sin que apenas nos demos cuenta, aquello que considerábamos imposible se vuelve extrañamente familiar, accesible. Porque en verdad nunca fue imposible, simplemente era incompatible con la frecuencia de nuestra antigua vibración, con el eco de nuestro viejo yo. Hoy en día, las palabras se amontonan en discursos vacíos, los rezos se alargan en rituales mecánicos, las promesas se extienden sin fin en labios que apenas creen en ellas. Pero el universo, en su infinita sabiduría, sigue escuchando una única y primordial cosa: nuestra vibración. Y esa vibración es la llave maestra, el portal que abre o cierra las puertas de nuestra realidad. No es lo que deseamos en voz alta lo que importa, sino la coherencia profunda entre lo que decimos y lo que sentimos. No importa lo que proclamamos con nuestra boca, sino lo que somos en la totalidad de nuestro ser. Los dioses, en su expresión más pura y sublime, no eran creadores por un privilegio arbitrario o por un poder impuesto. Lo eran por resonancia, por su capacidad de vibrar en armonía perfecta con la creación. Y tú, ser humano, puedes volver a manifestar esa capacidad dormida, no intentando cambiar el mundo externo con esfuerzo vano, sino transformando el sonido sagrado que emana de tu propia alma. Porque al final, los mundos no se cruzan con pasos físicos o con fronteras visibles, sino con la vibración sutil que nos une a todo. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo ese mismo poder, inmanente y sagrado, descendía al cuerpo humano y lo convertía en un oráculo viviente, un santuario en el que el espíritu se manifestaba sin velos. Capítulo 8. El cuerpo hablaba en nombre del espíritu. El alma no grita, no necesita elevar la voz en un lamento estridente para ser escuchada. Para aquel que ha despertado a su propia esencia, el alma susurra, se manifiesta con delicadeza en cada parte, en cada célula del cuerpo, revelando verdades profundas. Los antiguos, en su conexión primordial con el cosmos, no concebían una separación entre el espíritu etéreo y la materia tangible. Para ellos, el cuerpo no era un estorbo que arrastrar, ni una cárcel de la que escapar, sino un manuscrito vivo y sagrado, intrincadamente escrito con las tintas de nuestros dolores más profundos, los temblores de nuestra emoción, los placeres más sublimes y los ritmos que marcan nuestra existencia. Ellos sabían, con una certeza inquebrantable, que cada órgano del cuerpo guardaba un lenguaje propio, que el corazón atesoraba memorias que trascendían el tiempo, que el estómago, ese centro vital, digería mucho más que alimento físico, procesando también las emociones no expresadas. Y la piel, esa fina membrana que nos envuelve, no era solo un límite físico, sino la frontera sutil entre lo que creemos ser y lo que en realidad permitimos que entre y nos transforme. Hoy, en nuestra era de desconexión, llamamos síntoma a lo que nuestros ancestros reconocían como un mensaje urgente del alma. Llamamos enfermedad a lo que en épocas pasadas se escuchaba como una advertencia vital, una señal para reajustar nuestro rumbo. Pero nadie nos ha enseñado a leer el idioma sagrado del cuerpo, porque hacerlo sería un acto de liberación tan profundo que desafiaría todos los sistemas de control establecidos. Porque si llegáramos a entender que nuestro cuerpo jamás se equivoca, que no nos castiga con dolor, sino que simplemente repite, en su sabiduría intrínseca, aquello que el alma no pudo expresar con palabras, entonces dejaríamos de temer a nuestro propio sufrimiento.
En su lugar comenzaríamos a escucharlo con reverencia, como al sabio anciano que siempre ha sido, portador de verdades esenciales. Los sabios de antaño proclamaban una verdad fundamental. No sanes el cuerpo sin antes escuchar atentamente lo que el alma está intentando comunicar a través de él. No existe una rodilla que duela sin una rendición pendiente, sin una carga emocional que se niega a soltar. No hay una garganta que se cierre, que se constriña, sin palabras atrapadas en el tiempo, sin verdades que esperan ser dichas. No hay una espalda que se contracture dolorosamente sin responsabilidades ajenas que hemos cargado sobre nosotros, cargas que no nos corresponden. Nada en el cuerpo es casualidad. Cada manifestación, cada sensación, está diciendo algo vital. En una escuela ancestral, oculta en las vastas tierras de Anatolia, el aprendizaje no comenzaba con libros polvorientos o con discursos teóricos. Iniciaba con la contemplación profunda del propio cuerpo, un acto de autoexploración sagrada. Los iniciados debían pasar semanas enteras en un silencio absoluto, registrando meticulosamente cada señal, cada susurro que su cuerpo les enviaba, y traduciendo con paciencia qué parte de su alma buscaba desesperadamente salir a la luz, ser reconocida. A uno de ellos se le inflamaban los ojos, revelando quizás una verdad que se negaba a ver. Otro no podía conciliar el sueño, lidiando con agitaciones internas que reclamaban atención. Otro sentía un frío penetrante mientras todos a su alrededor sudaban, señalando una desconexión o un miedo profundo. Y ninguno de ellos recibió medicación externa. Fueron escuchados, con una atención tan profunda y respetuosa que su propio cuerpo, al sentirse validado, ya no necesitaba gritar para ser oído. La medicina moderna, en su afán de control, a menudo corta, calla y tapa los síntomas. Pero la medicina del alma, la verdadera sanación, traduce, escucha y comprende. Tu cuerpo no está roto, está hablando, está narrando su historia. Y cuando dejamos de silenciarlo, cuando en lugar de imponerle un mutismo, le preguntamos con humildad, ¿qué necesitas decirme?, algo fundamental cambia, se transforma en nuestro interior. La fiebre, ese ardor que antes temíamos, se convierte en un fuego sagrado de purificación. La herida, que causaba dolor, se transforma en una puerta de acceso a una nueva comprensión. La dolencia, que era un obstáculo, se vuelve una guía sabia que nos indica el camino. Existen personas que caminan por la vida con dolores que ni siquiera les pertenecen, llevando en sus células memorias de su linaje, el duelo no resuelto de sus abuelos, silencios heredados de generaciones pasadas, y creen equivocadamente que su cuerpo les está fallando. Pero no está fallando. Está, en un acto de amor y liberación, soltando aquello que nadie antes pudo liberar en su árbol genealógico. Tú eres el final de una cadena, la culminación de un proceso, y por eso tu cuerpo habla con una elocuencia mayor que el de otros, porque es contigo donde el ciclo puede cerrarse, donde la herida ancestral puede finalmente descansar y ser sanada. Y si en lugar de luchar con todas tus fuerzas contra tus síntomas, empezaras a honrarlos como mensajeros sagrados que vienen a revelarte algo esencial, y si en vez de odiar tu cuerpo, lo amaras con la misma devoción con la que amarías a un maestro que ha sufrido en silencio por ti, cargando tus verdades y tus penas, porque el cuerpo no es tu enemigo, es tu testigo más fiel, el único compañero que ha estado contigo en cada caída, en cada pérdida, en cada esperanza silenciada que guardaste en lo más hondo de tu ser. Un día, en un momento de epifanía, comprenderás que aquello que llamabas tu enfermedad era en realidad la última voz, el último llamado desesperado de tu alma antes de que te desconectaras de ella para siempre. Y ese día, tu cuerpo ya no necesitará doler, ya no necesitará gritar en su sufrimiento para que tú recuerdes quién eres en tu esencia más pura y divina. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo incluso aquello que más temíamos, la sombra, lo oculto, lo rechazado de nuestra psique, también era una parte intrínseca del plan sagrado, y tenía un lugar insustituible en nuestra divinidad inherente. Capítulo 9. La sombra no era enemiga, era herencia.
Hubo un tiempo ancestral en que los hombres y mujeres sentían un temor reverencial hacia la sombra, no hacia aquella que sus cuerpos proyectaban fugazmente con la luz del sol, sino hacia la sombra profunda que sus almas proyectaban cuando recordaban, a través de velos, quiénes habían sido en su totalidad. Se susurraba entre los iniciados que los antiguos dioses caminaban por la existencia con dos rostros, inseparables y complementarios. Uno de ellos era la luz radiante, el poder creador, la compasión infinita y la claridad más prístina. El otro, en contraste y armonía, era la sombra, el misterio insondable, el fuego transformador y la intensidad más cruda. Ambos aspectos eran uno, una unidad indivisible, y ambos eran sagrados en su perfecta dualidad. Sin embargo, la humanidad, en su camino de olvido, perdió la memoria de esa unidad primordial y, en su ignorancia, comenzó a etiquetar como malvado todo aquello que no podía controlar, toda emoción que no encajaba en su limitada idea de pureza, todo impulso primario que los obligaba a mirarse a sí mismos sin las máscaras de la convención. Y fue así como la sombra, esa parte esencial de nuestro ser, fue exiliada, condenada al ostracismo. Desde aquel momento, creímos erróneamente que sanar significaba erradicar lo oscuro, que evolucionar implicaba brillar sin jamás atravesar la noche profunda del alma. Nos enseñaron desde la infancia a mostrar sonrisas forzadas, a repetir frases de amor que no siempre sentíamos, a disimular nuestro enojo con un manto de espiritualidad superficial. Pero en el interior, la herida supuraba silenciosa, reclamando con una persistencia desgarradora ser vista, ser reconocida, ser abrazada. Yo, Giordano, llegué a esta comprensión con una lentitud dolorosa, demasiado tarde en mi propio viaje. Durante incontables años, hablé con elocuencia del fuego sagrado del alma, de las estrellas brillantes que somos en esencia, de los mundos infinitos que habitamos en el vasto reino de la mente. Pero nunca, ni una sola vez, hablé de mi propia oscuridad, de esa voz interna que como un eco persistente me susurraba constantemente. No eres suficiente, no eres digno. Nunca me atreví a hablar del miedo paralizante a que mi verdad más cruda pudiera causar daño, ni de las veces en que, sabiendo perfectamente lo correcto, elegí el silencio cobarde. Pensé, en mi ingenuidad, que ser sabio era carecer de sombra, era ser un ser de luz inmaculada. Hasta que un día, un hombre a quien yo despreciaba profundamente por su crudeza y su falta de filtros, me confrontó con una verdad demoledora. Lo que no aceptas de mí es, en realidad, lo que tú aún no has abrazado de ti mismo. Y en ese instante supe que él me había visto en mi totalidad, sin máscaras. La sombra no es nuestra enemiga, es la testigo silente de lo que no hemos sanado, de lo que hemos ocultado con esmero, de lo que evitamos confrontar por el pavor al rechazo. Pero si nos atrevemos a mirarla con los ojos compasivos del alma, descubrimos que no busca destruirnos. Su único anhelo es completarnos, integrarnos, porque en la sombra reside nuestra fuerza primigenia, nuestra intuición más aguda, nuestro instinto indomable, nuestra verdad más salvaje y no domesticada. Allí, en ese reino oculto, viven las versiones de nosotros mismos que, por tanto tiempo, gritaron desesperadamente por ser escuchadas. El niño interior que no fue abrazado, la rabia contenida que nunca tuvo un espacio seguro para manifestarse, la voz silenciada que se reprimió para no incomodar a los demás. En las culturas antiguas, el iniciado no era considerado sabio por la cantidad de conocimiento que poseía, sino por la profundidad de la oscuridad que podía mirar de frente sin huir, sin inmutarse. Los egipcios, en sus rituales sagrados, llevaban a los buscadores a cámaras subterráneas desprovistas de luz, para que el alma pudiera enfrentarse a su propio reflejo en la oscuridad. Los toltecas hablaban con reverencia del espejo humeante, un portal a través del cual cada uno veía cómo sus máscaras se desdibujaban, se desvanecían. No lo hacían por un masoquismo espiritual, sino porque sabían que solo aquel que ha mirado su propia sombra de frente puede caminar con la luz sin el riesgo de perder su alma en el camino. ¿Y tú? ¿A quién sigues culpando por lo que aún no has integrado dentro de ti? ¿A qué parte de tu ser le sigues negando su legítimo lugar en tu totalidad?
Cada vez que juzgas a otros, que reprimes tus emociones, que proyectas tus miedos, la sombra actúa, se manifiesta. No porque sea intrínsecamente malvada, sino porque anhela ser traída a casa, ser transformada en poder consciente, transmutada en sabiduría profunda. ¿Y si te dijera que tus mayores dones, tus talentos más extraordinarios, se encuentran justo detrás de aquello que te niegas a mirar, de esa parte de ti que rechazas? ¿Y si supieras que tu fuego espiritual más potente necesita de tu oscuridad, así como la noche necesita del día para revelar las estrellas? Porque la sombra, cuando es mirada con amor y comprensión, es alquimia pura. Te muestra el lugar exacto donde duele el alma, y al mismo tiempo te revela dónde se encuentra la llave para tu liberación. En mi celda, en los momentos previos a ser consumido por las llamas, no temía al fuego físico que me esperaba. Mi verdadero temor era que mis sombras sobrevivieran en el corazón de aquellos que me escucharan, sin que yo les hubiera enseñado a integrarlas, a abrazarlas como parte de su divinidad. Por eso, y solo por eso, escribo estas palabras, no para que huyas de lo que te duele, sino para que lo ames con una intensidad tan profunda que finalmente deje de doler. Porque al final, la sombra no vino a destruir tu luz, vino a revelarla en su magnificencia, vino a completar la historia de tu ser, vino a devolverte a ti mismo, íntegro y completo. En el próximo capítulo recordarás el lenguaje ancestral que los verdaderos sabios utilizaban. Un lenguaje que no necesitaba de palabras, que vibraba en lo más hondo del alma, un lenguaje que, tal vez, ya habita en ti, dormido. Capítulo 10. El silencio era el lenguaje de los sabios. Hubo un tiempo remoto en que los sabios, los verdaderos maestros de la existencia, no se dedicaban a escribir libros voluminosos, ni pronunciaban discursos grandilocuentes en las plazas públicas, ni debatían entre ellos para imponer sus verdades. Los auténticos sabios no enseñaban con la elocuencia de las palabras. Enseñaban con la poderosa presencia de su ser. Bastaba con estar cerca de ellos, con habitar su espacio, para sentir que algo profundo comenzaba a ordenarse en nuestro interior, una sintonía que restauraba el equilibrio. Y lo que despertaban en los demás no era una comprensión intelectual, un mero saber de la mente, sino un reconocimiento visceral, una resonancia del alma. Porque el alma, en su infinita sabiduría, no necesita que le expliquen la verdad. La reconoce de inmediato en el sagrado silencio, en la quietud profunda que precede a toda manifestación. En el corazón de las primeras civilizaciones solares, en una época anterior a que el lenguaje fuera domesticado y limitado por las convenciones humanas, los templos no eran construidos para amplificar la voz del sacerdote o del orador, sino para magnificar la profunda resonancia del silencio. En el antiguo Egipto, los iniciados del templo de Sekhmet pasaban años enteros sin pronunciar una sola palabra, inmersos en una disciplina autoimpuesta. No era un castigo draconiano ni una prueba de obediencia ciega. Era un regreso deliberado a la vibración original, a la fuente primordial de la existencia, porque cada palabra mal dicha, cada sonido emitido sin conciencia, deformaba sutilmente el tejido invisible que sostenía la realidad. La sabiduría, para aquellos pueblos ancestrales, no se medía por la cantidad de cosas que uno sabía decir, ni por la destreza en la oratoria, sino por la capacidad profunda de contener, de absorber, de comprender sin la necesidad de hablar. Una ley antigua, olvidada en los textos de piedra más vetustos, rezaba: quien sabe callar no está aún preparado para escuchar a los dioses. Y esa fue precisamente la ley que el joven sacerdote Tamín rompió sin saber, en su exceso de celo y de intelecto. Tamín, criado entre los exuberantes jardines de Memphis, era célebre por su claridad en el hablar, por la lucidez de su intelecto. Con apenas 15 años, era capaz de recitar de memoria las 42 máximas de Maat y de traducir los intrincados himnos de Ra sin el menor error. Su voz era firme, su oratoria persuasiva y su inteligencia, afilada como una hoja. Los demás aprendices lo admiraban con una mezcla de respeto y envidia, pero en el templo mayor, donde residía el conocimiento más esotérico,
Nadie lo eligió como heredero de la sabiduría oculta. No fue por falta de capacidad o de intelecto, sino por un exceso de ruido interior, por una mente demasiado llena de palabras. Una noche, consumido por la frustración de su exclusión, Tamín subió en secreto a la cámara alta, un santuario al que solo los ancianos más sabios tenían acceso. Allí, frente a la estatua velada del dios, preguntó en voz alta, con un tono de desafío y desesperación: ¿por qué no soy digno si lo he aprendido todo, si he memorizado cada texto sagrado? Lo que recibió a cambio no fue una respuesta audible, ni una reprimenda. Fue un vacío inmenso, una presencia abrumadora, pero muda, silente. Y algo, en lo más hondo de su ser, se quebró. Salió del templo sin pronunciar una sola palabra. Esa noche, el joven brillante, Tamín, desapareció de Menfis, y durante años nadie volvió a escuchar su voz. Décadas después, regresó al templo, pero era otro hombre. Sus ojos, ahora serenos y profundos, habían contemplado lo que ningún libro podía contener, lo que ninguna palabra podía expresar. Se sentó en silencio entre los más sabios, y solo escuchó. Nadie se atrevió a interrumpirlo, porque su silencio, profundo y elocuente, enseñaba más que cualquier discurso, más que cualquier tratado filosófico. El verdadero poder del silencio no radica en la mera ausencia de sonido, en la falta de ruido externo. Es el espacio sagrado donde el alma, finalmente liberada de las ataduras de la mente, comienza a hablar con su propia voz, su propia vibración. En la mítica tradición de los toltecas, se decía que el guerrero espiritual debía vaciar su tonal, es decir, el mundo conocido, las palabras heredadas, las ideas repetidas y los conceptos limitantes, para poder entrar en el nahual, el misterio no nombrado, la vasta extensión de lo desconocido. Y esa entrada no tenía una puerta física, ni un portal visible, solo tenía un sendero, el sendero del silencio. Las palabras, por más bellas y poéticas que sean, siempre deforman la esencia de lo eterno, lo limitan, lo encapsulan. Por eso, los dioses antiguos no se comunicaban con la lengua humana, con sus limitaciones y ambigüedades. Hablaban con símbolos arquetípicos, con signos universales, con vibraciones sutiles que se sentían en lo más hondo del ser, pero que no se entendían con la mente racional. Y aquellos que los oían no podían explicarlo con palabras. Solo sabían, con una certeza inquebrantable, que algo profundo y transformador había cambiado en ellos. Hoy, todo el conocimiento parece estar al alcance de un clic, disponible en línea. Las respuestas se buscan con la velocidad de un pensamiento digital. Pero el alma, nuestra esencia más pura, no se encuentra en Google, ni en la vasta red de información. La sabiduría real, la verdad trascendente, sigue escondida en lo que no se dice, en el espacio vacío entre dos pensamientos, en la pausa sutil entre dos latidos del corazón, en la quietud profunda que no necesita explicaciones. Por eso, si tu vida está atestada de ruido, de teorías complejas, de explicaciones interminables, quizás es el momento de dejar de buscar palabras afuera y comenzar a escuchar atentamente lo que el silencio tiene que decirte, lo que te susurra desde tu interior. Porque cuando el silencio se convierte en tu verdadero hogar, la voz de los dioses, esa voz ancestral y olvidada, regresa. Y no grita, no impone, sino que susurra con delicadeza, sin quemar, sin intimidar, simplemente siendo, en su pura y eterna esencia. Capítulo 11. El día que se rompió el pacto y caímos. No fue un rayo fulminante que partió el cielo, ni un castigo divino impuesto por un dios iracundo, ni una expulsión violenta del paraíso ancestral. Fue algo mucho más sutil en su origen, pero infinitamente más profundo, más devastador en sus consecuencias. Fue, simplemente, el olvido. Hubo un instante etéreo, un lapso fuera del tiempo lineal, en los albores mismos de la conciencia humana, donde los dioses y los hombres caminaban juntos, en perfecta comunión. En aquel entonces, no existía una separación percibida entre lo sagrado y lo humano. El alma individual era un espejo límpido del universo infinito, y el universo, a su vez,
una extensión viva y consciente del alma humana. Los antiguos relatos de Egipto, las tablillas de Sumeria y los textos védicos de la India no narran esto como un mero mito o una fantasía lejana, sino como una memoria enterrada profundamente en el inconsciente colectivo de la humanidad, una verdad que espera ser recordada. Los primeros humanos, aquellos seres primigenios, no eran de ninguna manera inferiores a nosotros. No nacían para aprender lecciones a través del sufrimiento, ni para redimirse de pecados inexistentes. Nacían ya sabiendo, ya recordando su intrínseca divinidad. Pero hubo un instante, una grieta sutil en la armonía, una pregunta inocente que se infiltró, como un veneno sutil, en el corazón mismo del ser. Una pregunta que rompió el equilibrio. ¿Y si no merezco toda esta gracia, toda esta abundancia? ¿Y si no soy, en realidad, parte del todo? ¿Y si debo hacer algo, algún sacrificio, para ser amado y aceptado por los dioses? Esa fue la génesis, el nacimiento del ego, de la separación. Antes de esa caída simbólica, el ser humano no conocía la culpa, ni la vergüenza, ni la división interna. Todo era vibración pura, acción alineada de forma instintiva con el espíritu. Pero con la duda nació el miedo, un miedo primigenio. Y con el miedo vino la imperiosa necesidad de controlar, de aferrarse, de manipular. Así, lentamente, casi imperceptiblemente, se rompió el pacto ancestral. El pacto no era un contrato escrito con tinta sobre pergamino, sino un acuerdo silencioso y sagrado entre el alma y el universo. Seré uno contigo, y a través de ti me expandiré en la creación. Pero el ser humano olvidó esa promesa, y al olvidar su propia naturaleza divina, comenzó a buscar fuera de sí mismo aquello que siempre había habitado en su interior, inmutable y eterno. Los sabios de la Atlántida, los enigmáticos druidas de la antigua Europa, los visionarios toltecas de Mesoamérica, todos compartían un mismo mensaje fundamental. Hubo una vez una edad de oro, un tiempo mítico en el que el ser humano recordaba plenamente su divinidad inherente. Pero al romperse el pacto primordial, vino la fragmentación, la dispersión del alma. La verdad, antes unitaria, se convirtió en doctrina rígida. El símbolo sagrado se transformó en dogma ciego. El silencio, antes fuente de sabiduría, se volvió objeto de sospecha. La experiencia espiritual directa fue encasillada en sistemas de creencias limitantes. Y en esa caída simbólica, el alma se cubrió de múltiples velos. Velos de miedo, de culpa, de lealtades ajenas que nos ataban. Ya no se escuchaba la voz suave y sabia del alma interna, sino la voz tiránica del deber, del juicio implacable, del castigo autoimpuesto. La historia del ego no es una historia de maldad intrínseca o de perversidad. Es, en esencia, una historia de olvido profundo. El ego nació con la intención de proteger una identidad fragmentada, una percepción de nosotros mismos que se sentía rota. Pero al protegerla con excesivo celo, se convirtió en su propio carcelero, una prisión dorada. Y cuanto más intentamos salvarnos, con reglas autoimpuestas, con rituales vacíos de significado, con castigos autoinfligidos, más lejos nos sentimos del fuego original, de esa chispa divina que habita en nosotros. Los dioses no se alejaron de la humanidad. Fue el hombre quien, en su ceguera y su miedo, se tapó los oídos a la voz del espíritu. Y en ese silencio artificial, forzado, el alma, desprovista de su alimento esencial, comenzó a languidecer, a marchitarse. Pero en los libros prohibidos, en los cantos secretos de los pueblos olvidados, se susurra otra verdad, una verdad esperanzadora. El pacto original sigue vivo, inquebrantable. Bajo las capas densas de condicionamiento social, de trauma heredado de generaciones pasadas, de miedo ancestral que nos persigue, hay un punto intacto, un núcleo inmaculado, un fuego que nunca, jamás se apagó. Y cuando te detienes en el ajetreo de la vida, cuando cierras los ojos al mundo exterior y escuchas más allá del ruido de tus pensamientos incesantes, allí está, vibrante y eterna,
la resonancia de lo eterno, el eco de un acuerdo sagrado que tu alma firmó mucho antes de nacer en este plano. No hay necesidad de pedir perdón por haber olvidado tu esencia. Solo hay que recordar, volver a traer a la conciencia esa verdad primordial, porque la caída no fue un castigo divino. Fue en realidad una pausa necesaria, un descenso simbólico para que el alma aprendiera, por contraste, a volver a ascender, a regresar a su origen. Y cada vez que eliges el amor sobre el miedo paralizante, la autenticidad genuina sobre el deber impuesto, la compasión infinita sobre el juicio severo, restauras el pacto ancestral. Y con cada acto de verdad, de alineación con tu esencia, el fuego eterno que reside en ti vuelve a encenderse con más fuerza. En el siguiente y último capítulo, recordarás que ese fuego, esa llama sagrada, siempre estuvo dentro de ti, esperando. Capítulo 12. El regreso del fuego eterno. Hubo un tiempo inmemorial en que la humanidad caminaba, en su inocencia, junto al fuego. Pero no era un fuego común, una llama mundana. No servía para cocinar los alimentos o para destruir aquello que era perecedero. Era un fuego sagrado, una llama viva y consciente que habitaba en el centro de cada alma, como una chispa divina heredada directamente del primer aliento de los dioses creadores. Aquel fuego era conocimiento puro, sin necesidad de palabras o explicaciones. Era verdad inmutable, sin los dogmas que la aprisionan. Era poder inmenso, pero sin la violencia que lo corrompe. Se encendía en el silencio más profundo y ardía con una luz inextinguible en el corazón de aquel que simplemente recordaba su esencia. Pero un día ese fuego se apagó, no porque una fuerza externa lo extinguiera violentamente, sino porque los hombres, en su distracción, dejaron de mirarlo, dejaron de nutrirlo con su atención consciente. Fue entonces cuando surgió el miedo primordial, y con él, las máscaras que ocultaban nuestra verdadera identidad. Y con las máscaras vinieron los templos vacíos de espíritu, las verdades prestadas y superficiales, las guerras fratricidas por lo que no se comprendía, por dogmas huecos. La llama olvidada retrocedió, se contrajo, pero no murió. Se escondió pacientemente en las profundidades del ser, temiendo ser mal utilizada por aquellos que aún no sabían lo que era sostener la luz sin quemar al otro con su intensidad. Durante siglos, los sabios más grandes de la historia buscaron pistas de esa llama perdida. Algunos la sintieron en la quietud profunda de la meditación, otros la reconocieron en la expresión más pura y desinteresada del amor, y unos pocos, los más valientes, la encontraron en medio del dolor más agudo, cuando lo perdieron todo, y no les quedó más que su verdad desnuda, sin artificios. La enseñanza de ese fuego estaba presente en todas partes, diseminada por el cosmos, pero nadie la veía, porque solo aquel que arde desde adentro, con su propia llama interna, puede reconocer el fuego sagrado que arde afuera, en el universo. Y así, generación tras generación, el fuego se convirtió en un símbolo lejano, en un mito descolorido, en una herejía peligrosa, pero nunca dejó de estar allí, latente, esperando pacientemente como una promesa que no caduca, como un llamado silencioso que solo escucha aquel que deja de huir de sí mismo, de su propia verdad. El regreso del fuego eterno no es un evento externo y grandilocuente que se manifestará con trompetas celestiales o milagros espectaculares visibles para todos. No habrá ángeles descendiendo del cielo en una legión resplandeciente, ni portales interdimensionales abriéndose en las nubes. El verdadero regreso sucede en el interior, en el momento íntimo en que alguien se sienta en silencio, cierra los ojos al mundo exterior y por primera vez en años se atreve a sentir su verdad interna sin filtros, sin vergüenza, sin miedo al juicio. Ese, y solo ese, es el verdadero milagro, el acto de valentía más grande. Volver al fuego es recordar quién fuiste antes de que el miedo te dominara, antes de que te pusieras todas esas máscaras. Es dejar de buscar en el exterior aquello que siempre habitó en tu interior, esperando pacientemente. Es soltar la necesidad imperiosa de ser comprendido por otros para, en su lugar,
empezar a ser auténticamente verdadero contigo mismo. Cuando regresas a ese fuego sagrado, dejas de necesitar el permiso de los demás para existir. Dejas de cargar con las culpas heredadas de generaciones pasadas y te das cuenta, con una claridad cegadora, de que nunca estuviste roto, nunca estuviste incompleto. Solo estabas cubierto por capas de olvido y condicionamiento. Y esa llama, ese fuego interior, no arde para impresionar a otros, no busca brillar más que nadie, no compite en la efímera carrera de la vida. Simplemente alumbra, con una luz serena y constante. Y quien se cruza con ella, quien se atreve a mirarla, recuerda también la suya propia, esa chispa dormida en su interior. Por eso los antiguos sabios decían: una sola llama puede encender 1000 más sin que la suya propia se apague. Ahora lo sabes, no necesitas una salvación externa, ni una verdad absoluta impuesta por otros, ni un gurú que te diga qué hacer. Solo necesitas dejar de negar lo que siempre ardió en ti, esa llama inextinguible. Ese fuego que no quema, que no consume, es tu alma reconociéndose a sí misma. Es tu energía original despertando, vibrando con su frecuencia primordial. Es la divinidad que habita tu carne, gritando sin palabras: estoy aquí, nunca me fui. Y si llegaste hasta aquí, a estas palabras finales, es porque ya no eres el mismo de antes. No eres la sombra de lo que fuiste, sino la llama que se atrevió a volver a casa, la chispa divina que sobrevivió al paso del tiempo y al olvido. No necesitas gritarlo a los 4 vientos ni explicarlo con innumerables palabras. Solo vívelo, encarna esa verdad. Porque cuando una sola persona arde con la verdad de su ser, la oscuridad retrocede, se disipa ante su luz. Ahora lo sabes, el fuego eterno no estaba perdido, estaba en ti, siempre estuvo allí. Solo esperaba que tú también volvieras a casa, a tu propia esencia. Gracias por escuchar. Si esta llama, de alguna manera, encendió algo en ti, por favor, no la apagues. Compártela con otros que también están listos para recordar lo que realmente son. Suscríbete al canal, porque lo que sigue en este viaje será aún más poderoso.